La bestia estaba destinada a mi corona. La reina orca herida se desplomó tras matar al dragón sola. Lo dijo antes de desmayarse. La mujer orca yacía al borde del barranco, con la mitad de su armadura arrancada, sangre oscura manando de una herida tan ancha que cabía un puño. Tras ella, el dragón estaba muerto, con el cuello roto, su cuerpo desplomado en la ladera como una montaña derribada. Lo había hecho sola. Edín, un médico viajero con solo una cartera desgastada y un mal momento, llegó primero. No pensó. Apretó su abrigo contra la herida y sujetó su cuello, apenas visible bajo la sangre y la ceniza, con una cadena colgando, y de ella un anillo de senado tallado con el escudo de un reino del que solo había oído hablar en historias de guerra. No tenía ni idea de en qué se había metido. Pero antes de continuar, una pregunta rápida para ti. ¿Alguna vez has ayudado a alguien sin saber quién era realmente? Un desconocido, un compañero de trabajo, alguien en la calle. Déjalo en los comentarios. Leímos todos y cada uno de ellos. Y si quieres descubrir qué ocurre entre Dean y esta reina orca herida, suscríbete ahora mismo, porque esta historia apenas comienza. Las montañas Torngual no tenían paciencia con los vivos. Se alzaban de la tierra como dientes rotos, grises y dentados, cortando el cielo en tiras. Ninguna aldea se encontraba a menos de 2 días de camino de los barrancos orientales. Ninguna ruta comercial atravesaba esta parte de la cordillera. Los únicos que llegaban aquí eran los desesperados, los perseguidos y los moribundos. Y esa tarde en particular, mientras la última luz de la sangre se extendía sobre la piedra, Edín Vaz encajaba firmemente en la tercera categoría de visitantes. No se mostró dramático. Edín tenía 31 años, llevaba 6 viajando solo y había desarrollado una relación eficaz con el sufrimiento. Lo vio, lo trató y siguió adelante. No lloró sobre la sangre derramada. No le entró el pánico al oír una respiración entrecortada. Había enyesado huesos rotos a la luz del fuego, extraído puntas de flecha de cavidades torácicas con solo una hoja fina y mano paciente, y una vez, en una aldea inundada, mantuvo con vida a un niño con fiebre durante 4 días seguidos sin dormir. No era un héroe. Simplemente era un hombre que, tras cierto sufrimiento personal, había decidido que ser útil era lo más cercano a un propósito que probablemente encontraría. Su mula, Breck, había quedado coja hacía 2 días. Su comida se había reducido a pan duro y una tira de pescado seco. Sus botas tenían una grieta en la suela izquierda que dejaba que el aire frío le mordiera el talón a cada paso. Había estado cortando a través de muro de espinos en lugar de rodearlo, porque el camino hacia el sur había sido bloqueado por una escaramuza de clanes, una a la que no tenía nada que ver ni deseaba observar. En resumen, estaba cansado, hambriento, con frío y ya a mitad de una semana muy mala. Entonces lo oyó. No al dragón. Ya había oído morir al dragón. Ese sonido había sacudido la montaña misma. Un gran derrumbe estrepitoso de algo enorme y vivo, convirtiéndose en algo enorme e inmóvil. Se había pegado a la pared del barranco y esperó, con el corazón latiéndole con fuerza, hasta que se desvaneció el último eco. Lo que oyó después fue más pequeño, un único gemido sordo, el sonido de algo enorme y vivo, intentando con todas sus fuerzas no emitir ningún sonido. Sin éxito. Lo siguió. Ella estaba al borde del barranco, tal como le había mostrado el gancho de aquel primer momento terrible. Una figura demasiado grande para ser humana, medio desplomada contra la piedra, con un brazo apoyado bajo ella para mantenerse en el aire. Su armadura estaba destrozada. El cuero verde oscuro, reforzado con placas de hierro a lo largo del hombro y las costillas, se había desgarrado por el lado izquierdo, como si algo con garras muy grandes hubiera decidido arrancarlo. La herida inferior era ancha y oscura, y la sangre había empapado lo que quedaba de la capa inferior y se extendía con una firmeza que significaba que no se había detenido, ni se detendría por sí sola. Detrás de ella, el dragón yacía muerto en la ladera. Su cuello estaba doblado en un ángulo que la naturaleza jamás había previsto, y su cuerpo había aplastado una sección de pinar bajo el barranco como un trono de piedra, aplastando la hierba. Lo había hecho sola. Él lo asimiló todo en aproximadamente 3 segundos. Entonces se movió. Ella lo oyó acercarse y logró levantar la cabeza. Sus ojos eran de color del ámbar profundo, y se fijaron en él con una agudeza realmente alarmante dada la cantidad de sangre que había perdido. Era joven, más joven de lo que le esperaba de alguien que acababa de matar a un dragón. Y bajo la mugre, la sangre y la lágrima en su labio inferior, su rostro tenía la expresión particular de alguien a quien le habían enseñado desde la infancia que mostrar dolor era una forma de fracaso. Le dijo que la bestia estaba destinada a su corona, no a sus manos.
Entonces se desmayó. Edín presionó su abrigo contra la herida y, alrededor de su garganta, apenas visible bajo la sangre y la ceniza, colgaba una cadena, y de ella un anillo cení tallado con un escudo que reconoció de las historias de guerra contadas en los territorios. La marca del velo de hierro, uno de los clanes orcos más poderosos de la cordillera del norte. Mantuvo las manos firmes. Observó el anillo. Dejó el conocimiento a un lado para más tarde. En ese momento, ella estaba sangrando. Ese era el único hecho que importaba. Como viajeros de todos los rincones del mundo que se han topado con algo mucho más grande que ellos mismos. Edén no tenía idea de en qué se acababa de meter. Si quieres descubrir qué sucede cuando un simple médico tiene la vida de una reina en sus manos y lo que les cuesta a ambos, quédate con esta historia porque esto es solo el comienzo. Edan había crecido en un pueblo industrial llamado Asford, que era precisamente tan común como parece. Su padre había sido el único sanador del pueblo, no un médico profesional, sino un hombre que había leído suficientes libros y cometido suficientes errores como para ser útil a las personas que no tenían otro lugar a donde ir. Edín había crecido viéndolo trabajar. Recordaba el olor particular de la sala de tratamiento de su padre, a hierbas secas y sábanas limpias, y algo más allá, algo parecido a la concentración, a la gravedad específica de quien ha decidido que esto importa y va a hacerle importar. Su padre había muerto de una infección pulmonar cuando Edín tenía 19 años. Irónico dada la profesión. Edín se había sentado a su lado durante 4 días. Había hecho todo lo que decía el manual y lo había visto fracasar. En fin, la lección había sido brutal y precisa. Saber cómo arreglar algo no era lo mismo que ser capaz de arreglarlo. A veces se perdía gente a pesar de todo. La única respuesta a ese hecho era seguir intentándolo. Después de eso, se había formado adecuadamente. 6 meses con un cirujano en la capital, 1 año con una partera y un herbolario en las provincias orientales, otro año en un hospital militar durante las escaramuzas fronterizas, donde aprendió más sobre heridas traumáticas en 3 meses que en todos los años anteriores. Había sido competente. Había sido preciso. Había sido completamente miserable. El hospital militar lo había curado de cualquier ilusión restante sobre la guerra, la gloria o la sabiduría organizativa de las grandes instituciones. Había dejado sus herramientas, sus notas y un cansancio muy particular que no había desaparecido del todo en los 6 años transcurridos desde entonces. Viajaba ahora porque quedarse en un mismo lugar ya no le parecía una opción. Iba a donde lo necesitaban, cobraba lo que la gente podía permitirse, que a menudo era muy poco, y seguía moviéndose. Era una vida solitaria y dura, y la mayoría de los días se sentía en paz con ello. Algunos días no, pero esos días pasaban sin familia. No tenía hogar. Tenía una mochila desgastada, una mula muerta y un instrumental quirúrgico que mantenía más limpio que cualquier otra cosa que poseía. Había ayudado a la gente antes porque era su trabajo y su propósito. Nunca, hasta esa noche, había apretado su abrigo contra la herida de una reina orca herida, y se había aferrado a ella con la desesperación específica y silenciosa de un hombre que ya había decidido que no iba a dejarle escapar. No examinó ese sentimiento detenidamente. Todavía no. La reina Harald de Bevil de Hierro había sido entrenada para cargar peso desde los 8 años. Los Valle de Hierro no eran un pueblo apacible. Eran guerreros, mineros, comerciantes, un clan que se había forjado su posición en la cordillera norte a lo largo de 3 generaciones de encarnizada lucha. Y esa lucha se reflejaba abiertamente en las cicatrices de sus manos, la franqueza de su discurso y el orgullo particular de quienes se lo habían ganado todo. Sarel había crecido viendo a su madre gobernar con la particular combinación de voluntad de hierro y amor genuino por su pueblo que la convertía en grandes líderes. Y desde la infancia comprendió que estaba siendo moldeada para continuar esa labor. Tenía 28 años. Había sido reina durante 3 años desde la muerte de su madre en un enfrentamiento fronterizo con el clan Askran al norte. La transición no había sido armoniosa. Algunos en el Consejo del Velo de Hierro creían que Harel era demasiado joven, demasiado soltera, demasiado propensa a actuar sin antes consultar. Había 2 pretendientes rivales, poderosos guerreros, ambos que habían justificado su interés en ella como estabilidad política y creían sinceramente en esta afirmación. Había un tratado con los humanos de la tierra que pendía de un hilo. Y allí estaba el dragón. Se había adentrado en los barrancos orientales hacía 6 semanas. Había matado a 4 exploradores de Valle de Hierro y destruido un campamento minero. El Consejo había recomendado una partida de caza formal, de 30 guerreros, organizada estratégicamente. Sariel escuchó la recomendación,
Asintió pensativa y luego salió sola al amanecer 3 días después, porque la partida de caza formal habría tardado otro mes en organizarse, y en ese tiempo el dragón habría seguido adelante, o habría matado a más de su gente, o ambas cosas. Lo había encontrado. Lo había matado. También, en el proceso, había recibido un zarpazo en el costado izquierdo que le había roto 2 costillas y desgarrado el músculo que había debajo, y había llegado al borde del barranco antes de que su cuerpo finalmente se negara silenciosamente a ir más allá. No había tenido la intención de que la encontraran. No había tenido la intención de necesitar a nadie. El anillo distintivo alrededor de su cuello, el anillo que su madre le dio a Jaril el día de la coronación, debía regresar a casa con ella como prueba de la casa, un símbolo para el clan de que su reina era lo suficientemente fuerte como para protegerlo sola. No había previsto que un médico humano delgado y de cabello oscuro viniera corriendo por la pared del barranco y presionara su abrigo contra su costado con manos temblorosas, con la expresión específica de alguien aterrorizado que se negaba a dejarse detener. No había previsto que, con el dolor, la pérdida de sangre y la conciencia menguante, sintiera algo que se le rompía en el pecho, algo que no tenía nada que ver con sus costillas rotas. Había cargado con peso toda su vida. Nunca, ni una sola vez, la habían atrapado. Despertó en una cueva poco profunda envuelta en una manta que olía a agua de río y hierbas medicinales, con el costado vendado con un paño limpio y un pequeño fuego ardiendo cerca de la entrada. El humano dormía sentado contra la pared de la cueva, con la barbilla apoyada en el pecho, su morral abierto a su lado con su contenido dispuesto en filas ordenadas, instrumentos, botellas, ropa de cama doblada. Incluso dormido, él había organizado las cosas. Ella lo observó durante un largo instante. Era delgado como los humanos que trabajan duro y comen poco. Sus manos, incluso relajadas, tenían la insensibilidad particular de quien las usa constantemente. Tenía manchas de tinta en los dedos derechos. Intentó incorporarse, pero no pudo. El dolor era considerable. Se conformó con observar la calidad del vendaje. Preciso, limpio, más apretado de lo que habría esperado de alguien que trabajaba solo a la luz del fuego con un paciente que lo doblaba en tamaño y archivaba esa información. Él despertó cuando ella se movió, alerta de inmediato, como quien ha aprendido a dormir ligeramente. Sus ojos la encontraron, la evaluaron, y se acercó a ella sin dudarlo, comprobando el vendaje con dedos rápidos y cuidadosos y preguntando, con la voz aún ronca por el sueño, si el dolor era soportable. Ella le dijo que sí. Mentía, y ambos lo sabían, pero él no insistió. Se llamaba Edín. Se lo dijo sin ceremonias, como aparentemente se presentan los humanos, solo el nombre ofrecido sin rodeos, sin afiliación de clan y rango. La brevedad la desconcertó. Le dijo que se llamaba Jorel, lo cual era cierto, y que había viajado sola, lo cual también era cierto, y no dijo nada sobre el anillo, el clan y la corona que había cabalgado para ganarse el derecho a conservar. Él lo aceptó con la paciencia particular de quien ya había oído verdades a medias y comprendía que presionar rara vez servía de algo. Los primeros días fueron cuidadosos. Cocinaba cosas sencillas: pan duro ablandado en agua, pescado seco, un caldo ligero hecho con hierbas que llevaba en su mochila, que olía de maravilla y no sabía a nada. Ella comió lo que le dio sin hacer comentarios. No estaba acostumbrada a que la alimentara nadie, y menos aún a que la alimentaran humanos, y la combinación de ambas cosas le producía una rígida incomodidad que no podía reprimir por completo. Él pareció comprenderlo y no le preguntó nada mientras comía. Ella lo observaba trabajar. Era metódico. Mantenía la cueva limpia con una concentración que rozaba la compulsiva tarea de barrer la ceniza y doblar el paño, revisando sus instrumentos con la misma atención cada mañana. Cuando ella observó que limpiaba cosas que nadie notaba, él dijo que las cosas que nadie notaba solían ser las más importantes y volvió a lo que estaba haciendo. Ella pensó en eso por un largo rato. Al tercer día, él se sentó a su lado para cambiarle la venda, y ella siseó entre dientes a su pesar, y él se detuvo de inmediato y le preguntó si quería que esperara. Ella dijo, no, continuó él. La delicadeza de sus manos era, para ella, mucho más difícil de soportar que el dolor. El dolor lo conocía. Esto le resultaba desconocido. Ella le preguntó por qué la había ayudado. Él la miró con algo que no era sorpresa, sino que podría haber sido su prima más discreta. Dijo que ella había estado sangrando y que la había estado allí de pie, y esos eran únicos 2 hechos relevantes. Ella no sabía qué hacer con esto. En su mundo, la ayuda venía con una deuda. Siempre se debía a algo. Incluso la amabilidad tenía un costo.
Ella le preguntó de nuevo, más directamente, qué quería a cambio. Dijo que cuando estuviera lo suficientemente bien, agradecería indicaciones para llegar a la carretera más cercana hacia el sur. Eso fue todo. Ella lo miró fijamente. Él volvió al trabajo. Para el quinto día, sus costillas habían empezado a soldarse y podía sentarse correctamente, y cayeron en una especie de rutina que ninguno de los dos reconoció en voz alta. Él hacía fuego por las mañanas. Ella le decía con gran precisión que su técnica era ineficiente y se lo demostraba. Él observaba, ajustaba y le agradecía sin vergüenza. Ella esperaba una actitud defensiva. Los humanos, en su experiencia, defendían sus métodos sin importar el resultado. Ella le enseñó 3 palabras en el dialecto de Irombale: fuerza, hogar y suficiente. Él las repitió con cuidado, y su pronunciación era terrible, y ella rió antes de decidirse, y el sonido lo sorprendió a ambos. Él sonrió. No era una sonrisa formal. No era la expresión practicada de alguien que atiende a un paciente difícil. Llegó a sus ojos y se quedó allí genuinamente, y luego se desvaneció, y él volvió a atender el fuego, y ella se sentó con la particular sensación de haber sido tomada por sorpresa de una manera que no era del todo desagradable. Él le habló de su padre. No todo. Podía percibir la forma de las omisiones, pero suficiente. Un sanador que le había enseñado que ser útil era una forma de amor, una muerte que no había tenido sentido, una decisión de seguir adelante de todos modos, porque detenerse se sentía como traicionar algo. Ella le dijo con cuidado y sin detalles que entendía lo que significaba heredar el trabajo de alguien y preguntarse si uno estaba a la altura. Él la miró entonces con algo que no era lástima. Ella habría interrumpido la conversación de inmediato si hubiera sido lástima, pero en cambio era algo más silencioso. Reconocimiento. Tal vez la atención específica de alguien que había escuchado la verdad debajo de las palabras. Se dio cuenta esa noche, sentada junto a fuego con su hombro casi tocando de él, de que le había dicho más verdad en 5 días que a su propio consejo en 3 años. También se dio cuenta, con la fría claridad que siempre había sido una de sus mejores cualidades, de que esto era peligroso. El anillo Signet se había movido contra su pecho al moverse. Presionó la palma de la mano contra él a través de la tela. Aún no. Necesitaba pensar. La encontraron al 8º día. Harel los oyó primero. El golpeteo de los cascos, el tintineo particular de la armadura de guerra de Valle de Hierro, el silbato bajo de los exploradores de vanguardia. Se puso de pie antes de que Edín registrara por completo el sonido. Su mano a su costado, donde habría estado su arma, y la velocidad de su movimiento le revelaron algo nuevo sobre ella antes de que dijera una palabra. Le dijo en voz baja que venía gente. Le dijo que la buscaban. Le dijo, y su voz fue la más controlada que él la había oído, que necesitaba saber algo. Entonces sacó la cadena de debajo de su camisa, sostuvo el anillo signado a la luz del fuego que lo separaba y pronunció las palabras que lo reordenaron todo. Era la reina Jariel del Velo de Hierro. El dragón había sido una cacería soberana emprendida en solitario contra el Consejo para demostrar su fuerza a un clan que cuestionaba si una mujer soltera de 28 años podría mantenerlos unidos durante otro invierno. No se lo había dicho porque no quería que lo supiera. Durante 8 días, había deseado ser simplemente una persona. Él miró el anillo un buen rato. Luego la miró a ella, y ella observó cómo su rostro pasaba por algo que no pudo descifrar del todo. El rápido cálculo interno de un hombre que procesa varias cosas a la vez. Se había preparado para el cambio que había visto antes en quienes la conocían. La ligera rigidez, la recalibración, los ojos se dejaron de verla y empezaron a ver el título. En cambio, él dijo rotundamente que sus costillas no estaban del todo curadas y que debía tener cuidado. Ella lo miró fijamente. Él dijo que los guerreros del clan tendrían un sanador adecuado y que debían informarle sobre las fracturas de costillas, y que podría notar las notas de tratamiento si eso ayudaba. Ella seguía mirando hacia afuera. El ruido de los cascos se hacía cada vez más fuerte. Él dijo entonces, más tranquilo, que no estaba enfadado, que entendía porque no se lo había dicho, que quizá no se sentía del todo cómodo con la situación, pero que era su problema, no el de ella. Ella le preguntó qué quería decir con incómodo. Él dijo que había pasado 8 días sintiéndose como si 2 personas simplemente hablaran entre sí y que ahora se estaba adaptando a la comprensión de que una de ellas había sido reina todo el tiempo y que la adaptación estaba llevando un tiempo. Ella dijo que había sido ambas cosas a la vez. Esa era la parte que la agotaba. La miró entonces de una manera que nadie en 3 años de reinado la había mirado. No con deferencia, no con valoración, no con la cuidadosa evaluación política de alguien que calcula cómo usarla.
La miró como miraba sus instrumentos cuando los colocaba directamente cada mañana. Honestamente, como si la verdad de lo que tenía delante fuera lo único a lo que valiera la pena prestar atención. La capitana de la guardia del velo de hierro apareció por la entrada de la cueva con la mano en la espada, vio a su reina de pie y con vida, y se detuvo en seco. Lo que siguió fue un caos controlado, del tipo específico que persigue a personas poderosas que han desaparecido brevemente. Había 12 guerreros. Había un sanador, como Edran había predicho, que escuchó sus notas de tratamiento con respeto profesional y confirmó que el trabajo había sido excelente. Hubo susurros urgentes entre la capitana y su segundo sobre si arrestar al humano, detenerlo, enviarlo al sur de inmediato o simplemente preguntar educadamente qué había sucedido exactamente allí. Harel se encargó de todo. Era precisa y autoritaria, y no miró a Edin mientras lo hacía. Podía sentirlo de pie detrás de ella, en silencio, con la mochila al hombro, paciente como lo había sido durante 8 días, sin preguntar nada, esperando que le dijeran lo que necesitaba. Esa noche, después de montar el campamento, de que la hoguera fuera grande, de que la guardia estuviera postada, de que la curandera le revisara las costillas de nuevo y declarara que el trabajo de Edin era bueno, lo encontró sentado aparte de los guerreros, comiendo el mismo pan duro que llevaba una semana comiendo, aparentemente indiferente a los 12 orcos armados, que lo miraban con recelo profesional. Ella se sentó a su lado. El fuego crepitaba. La noche era fría, como lo son los caballeros de la montaña, fría, pura y absoluta. Ella le dijo, sin mirarlo, que había estado sola mucho tiempo antes de la cueva. No físicamente, nunca estaba sola físicamente. Se refería a la otra clase de soledad. Él dijo que la conocía. Ella se arrepintió de no habérselo dicho. Dijo que había sido egoísta. Había deseado algo para sí misma que no sabía cómo explicar. Él guardó silencio un momento. Luego dijo que había tenido 8 días de buena conversación y la certeza de que había sido útil, y que eso no era nada. Lo dijo sin